Conoce a Sullivan. Louis Henry Sullivan, arquitecto y teórico estadounidense, es considerado el primer arquitecto moderno de América. Sus estudios los hizo en la Escuela de Chicago, la cual surge después del incendio de 1871. La ciudad tiene un desarrollo arquitectónico importante y durante los que se construyen numerosos rascacielos. Chicago se transforma en ejemplo de modernidad arquitectónica en los Estados Unidos gracias a la labor de un grupo de arquitectos que introducen orden, belleza y funcionalismo en sus nuevas construcciones. Como mencionado anteriormente, es considerado el primer arquitecto moderno, ya que en vez de imitar estilos históricos, creó formas originales y detalladas, como el edificio Carson, el One Wright Building y Prudential Building. Desde una perspectiva técnica, el reto de Sullivan era descubrir cómo utilizar correctamente las estructuras metálicas y la cimentación, así como los de acondicionamiento, luminosidad, circulación vertical y climatización. Desde el punto de vista estético, se preocupó especialmente por la expresión de la estructura metálica al exterior y por la unificación compositiva, utilizando proporciones, escala, ritmos y ornamentos apropiados al tamaño y a las funciones del edificio. Para explicar su teoría con una analogía lingüística, llega la siguiente frase: la forma sigue la función. La forma sigue la función es un principio creado para la arquitectura del siglo XX, con el objetivo de que la edificación se base de acuerdo a su misión. Esta frase se adapta y hace pauta hacia un nuevo estilo a la arquitectura moderna. Su propósito es contemplar los requisitos que la misma sociedad necesita, así como también ocupar adecuadamente los espacios. Louis Sullivan creía que el exterior de un edificio de oficinas debería reflejar su estructura interior y sus funciones. Con ella, él expresa particularidades como las dimensiones de la edificación, su masa, la manera en que se distribuye el espacio, entre otras tantas. Resultan en función del objetivo de la obra, es decir, que al cumplir con el requerimiento de la funcionalidad, la estética irá surgiendo naturalmente. Un ejemplo contradictorio a la idea de Sullivan sería el Museo Barroco. Sullivan realza con fuerza las componentes verticales de la estructura de los edificios, retrae los elementos horizontales y el énfasis en la verticalidad expresa con claridad. Caso contrario a lo que se puede observar en el Museo del Barroco, ya que en él no se perciben líneas rectas ni verticales, sino que toda la estructura provoca ondulaciones y formas demasiado orgánicas, diseño que definitivamente Sullivan no hubiera aceptado bajo sus lineamientos. El Museo Barroco fue construido por el arquitecto japonés Toyo Ito, ganador del premio Pritzker en el 2013. La innovación conceptual de Toyo Ito se devela entre los pliegues del concreto, mientras que los volúmenes sugieren mástiles en proa con velas ondulantes unidas con el mismo movimiento hacia el exterior y constreñidas al interior por el ensamble de bloques museológicos. La función como uso es la existencia y el porqué del edificio, pero su resultado siempre va a ser una forma. La forma arquitectónica expresa un contenido, un significado e incorpora la idea primordial de la materia. Si ésta no tuviera un porqué, entonces no existiría ni significaría para nadie nada. Es por eso que la búsqueda de la forma es también una introspección en el contenido. Claramente, el barroco está fuera del barroco. Creemos que cuando alguna persona que desconozca esta edificación llega a verlo, no se podría imaginar que su principal exposición es sobre la época del oro y la exageración de la ornamentación. Alguien quien se especializa en este arte sabe todas las características que las predomina y comprende la verdadera esencia que la conlleva, no podría entender la simpleza que se observa en la fachada blanca del museo, la cual nunca se observó en dicha época. Se puede decir que estando ubicado en Puebla, una ciudad que está caracterizada por sus iglesias y arquitectura llena de ejemplos barrocos, está de más crear un museo que conlleve el nombre barroco y que ni siquiera sea barroco. Aquí es cuando se puede observar cómo es que este edificio no cumple con su función.
claro ejemplo de la idea funcionalista de Sullivan sería el edificio de la Ciudad de México en Puebla. Para entrar en contexto, cuando los colonizadores españoles fundaron Puebla en 1531, ellos querían diseñar la ciudad perfecta. Puebla creció rápidamente durante la época colonial y pronto emergió en el ámbito arquitectónico como una de las ciudades más importantes de México. El presidente de ese entonces, Porfirio Díaz, presentó a Puebla y a otras ciudades como ejemplo de lo que imaginaba podría ser México, un país moderno. El edificio más representativo de esa época es sin duda el edificio de la Ciudad de México, ubicado en la calle 2 Norte, en el centro histórico de Puebla. Este edificio fue construido en 1910. En vez de usar ladrillos y cerámica, fue construido con piedra, vidrio y metal traído de Francia con el propósito de crear edificios similares a los de Europa. Hoy en día el edificio cuenta con un restaurante Vips en la planta baja y una sala de exposiciones en la planta alta. Creemos que este edificio es una representación del pensamiento de Sullivan, ya que tiene una inclinación hacia los edificios europeos. De igual manera, en el primer piso cuenta con un espacio amplio y público donde se encuentra un restaurante, cosa que Sullivan constantemente hacía en sus edificios. Cuenta con cornisas y remates, las cuales forman sombras y balcones en el segundo piso. También tiene ventanas alineadas y repetitivas, las cuales en el primer piso son rectangulares y en el segundo cuentan con un arco. Por ser pionero en utilizar el hierro con sus pisos superpuestos, sin disfrazar su estructura de metal, resultó ser la edificación más moderna de la ciudad, equiparándose a la ideología modernista de las edificaciones de Sullivan. Al principio este fue un establecimiento contemplado para almacenes de ropa o telas. Entonces se podrá decir que el edificio fue especialmente hecho para poder ser observado desde afuera, donde se puede tener en cuenta que el propósito era vender mercancía, y es por eso que contaba con ventanas tan grandes. Otro ejemplo en el cual se puede observar los principios de Sullivan es el Hotel Aristos. Se ubica en el centro de la ciudad de Puebla. Este edificio cuenta con ciertas características que impone Luis en sus obras, desde el primer piso donde se encuentra, ya que sus ventanas están alineadas y el edificio es geométrico. Cuenta con un sótano, un espacio público en el piso inferior y un ático. Como resultado de la comparación realizada entre los componentes estéticos del Museo Internacional del Barroco y bajo los principios de funcionalidad en los que se basa Louis Henry Sullivan, es posible concluir que existe una amplia distinción en cuanto al principio de la forma sigue la función, ya que su estructura de formas orgánicas y su distribución no tan elevada como la manejaba Sullivan en sus rascacielos hace notar que el propósito principal de Ito fue mostrar una estructura llamativa adaptándola a un espacio de exhibiciones, sin ponerle atención a los requerimientos de un museo como tal. Se decidió analizar el edificio de la Ciudad de México como ejemplo de la aplicación de las formas modernistas en el centro histórico de Puebla, con los grandes edificios que el arquitecto planificaba, con el fin de que su uso permitiera cumplir con las necesidades de quien lo utilizara. Debido a que sus rascacielos normalmente terminaban siendo con fines de oficinas o de uso público, decidimos que el edificio de la Ciudad de México era el ejemplo perfecto de un edificio pensado y diseñado de tal manera que cumpliera con su fin, ya que fue en algún momento almacén de ropa y novedades hasta llegar a ser sede de la Capilla del Arte en nuestros días.